¿Recuerdas la historia de cómo se formó la Tierra? Hoy vamos a escuchar la historia de cómo comenzó la vida en la Tierra. Piensa en la Tierra cuando empezó a formarse. Solo era una gota diminuta de luz y calor, llena de conmoción y confusión. Cada partícula seguía sus propias leyes. La Tierra se enfrió y el agua, las rocas y el aire siguieron sus leyes. La Tierra era una pequeña y hermosa perla iluminada por el sol. El sol no podía dejar de verla. Un día, el sol vio que algo no estaba en orden. Había problemas. Llovía mucho en la Tierra y el agua que pasaba a través del aire traía algunos gases. Entonces eso hizo que cayera lluvia ácida sobre la tierra, sobre las rocas y sobre el mar. Las tormentas no paraban y la fuerza del agua golpeaba las rocas. El mar se estaba llenando de sales minerales. La tierra era arrastrada al agua. Parecía que todo lo creado empezaba a perderse. ¿Quién estaba causando esto? ¿Quién era el culpable? El sol miró al agua y le dijo: Agua, tú eres la culpable. Debes limpiar las sales del mar. Pero el agua dijo: ¿yo? ¿Qué he hecho? Recuerda cómo estoy hecha, las leyes que debo seguir. Cuando me caliento, subo en forma de vapor, pero cuando me enfrío, bajo como un líquido. Y como soy un líquido, debo presionar hacia abajo y hacia los lados, llenando cualquier hueco que vea. ¿Qué puedo hacer? Yo no tengo la culpa. El aire me despierta y hace que me mueva. Es su culpa. Entonces el aire dijo: me gusta mi trabajo de proteger a la tierra para que no se enfríe, pero tengo que rodearla siempre. Ella tiene una gran barriga y su cabeza y sus pies están congelados. Siempre estoy en movimiento para cubrirlos. Cada vez que estoy cerca del agua, ella salta sobre mi espalda para dar un paseo. Cuando tengo que subir las montañas, hago mucho esfuerzo y me siento tan cansado que tengo que tirar el agua que llevo a las montañas. Nunca puedo parar. Es culpa de las rocas. ¿Por qué la tierra debe tener una piel arrugada? Las rocas no tienen consideración, no se mueven para que yo pueda pasar. A veces se calientan tanto que cuando me acerco a ellas, tengo que subir para no quemarme. Y cuando están congeladas, tiemblo. Las rocas dijeron a una sola voz: ¿por qué nos culpas? No estamos haciendo nada más que seguir nuestras leyes. Debemos soportar que el calor del sol sin movernos. Si alguien es culpable, es el sol. Y así seguían discutiendo sin resolver el problema, cada uno actuando de la manera en que debía, siguiendo sus propias leyes. Pero, sin embargo, el orden estaba en peligro. Pronto, la Tierra ya no sería una hermosa perla en el espacio. Algo tenía que hacerse. ¿Pero qué será? Entonces, una cosa maravillosa sucedió. Se creó algo nuevo. Unas partículas tan pequeñas que no se podían ver y que habían recibido un regalo para salvar a la Tierra. Este regalo fue la sensibilidad. Estas nuevas partículas también seguían sus reglas. Tenían que comer y crecer. Pero no todas comían lo mismo. También se les dio la posibilidad de crear otras partículas. Y así empezó la vida. Las diminutas partículas comenzaron a comer y limpiaban el mar porque consumían las sales del agua. Algunas construyeron unas conchas para protegerse usando las sales.
Cuando se murieron, estas conchas cayeron al fondo del mar y con el tiempo se fueron acumulando capas sobre capas de estas conchas. Eran como las páginas de un libro. Y algunas de estas páginas que se formaron mucho antes de que tú y yo naciéramos, todavía están ahí para que nosotros pudiéramos saber lo que pasó hace mucho tiempo. Y bueno, estas pequeñas criaturas solo tenían una célula que hacía todo el trabajo: comer, respirar, crecer y deshacerse de lo que no necesitaban. Estas pequeñas criaturas flotaban alrededor de los mares, limpiando sus aguas por mucho tiempo. Un día, estas criaturas dijeron: ¿y si nos unimos para hacer una criatura más grande? Podríamos hacer mejor las cosas de esa manera. Entonces se unieron y se formaron criaturas más grandes. Crecieron y se multiplicaron y se alimentaban en el mar. Después, una de estas criaturas pensó: en lugar de que cada célula haga el mismo trabajo, sería mejor si nos lo repartimos. Así, algunas células podían comer, otras respirar, otras moverse y así. Entonces, las células se dividieron el trabajo. Y así fue como aparecieron las criaturas con piernas, con bocas, con corazones, con pulmones. Y cuando vemos la línea de la vida, podemos observar que todas estas criaturas están ahí. Todas vivían en el agua. Aquí está la amiba, una criatura unicelular. Aquí hay otra, se llama flagelado, con 2 pequeños látigos para moverse. Esta criatura está formada por un grupo de células. Y las anémonas de mar, como esta, se quedaron en un solo lugar. Para conseguir su alimento, tenían estas partes largas y delgadas en su cuerpo, que les permitían atrapar a otras criaturas. Había una especie de criatura que se podía encontrar en estos antiguos mares en gran número. Se les conoce como trilobites. Eran las criaturas más avanzadas de su tiempo y crecieron en muchas formas y tamaños. Hoy ya no existen, pero hubo muchos de ellos al inicio de la vida. Pasó el tiempo y aparecieron todo tipo de criaturas. Miren, esta se llama cefalópodo. Tenía sus piernas unidas a su cabeza. Conforme pasó el tiempo, nuevos animales aparecieron. Aquí tenemos algunos que se parecen flores en un tallo. No podían moverse, igual que las anémonas. Construían anillos de piedra con las sales del agua del mar para mantener sus cuerpos blandos gelatinosos. Con sus plumas podían atrapar a otros animales. Como eran tan coloridas y parecían flores, les pusieron nombres de lirios de mar, pero eran animales y no plantas. Cuando murieron, el tallo de los anillos se derrumbó y cayó al fondo del mar. Las aguas estaban llenas de vida en ese momento. También aparecieron criaturas que en vez de comerse a otros, fabricaban su propio alimento con la luz solar y las sales en el agua. Como siempre estaban moviéndose, pensaron: ¿cómo será la vida allá en la tierra?
y se fueron acercando hacia la orilla del mar. Las olas y las mareas atraparon a algunos y los llevaron a la tierra. Se quedaron allí hasta que el agua los recogió de nuevo y los llevó de nuevo al mar. Hasta que algunos dijeron: «Oh, es hermoso aquí», y se quedaron en la tierra porque había mucho sol y aire que contenía un gas llamado dióxido de carbono que necesitaban para fabricar su comida. Se adhirieron a la tierra, de la que podían conseguir agua y sales minerales. Y así llegaron las plantas. Por primera vez, las plantas aparecieron sobre la tierra. Cuando las plantas murieron, dejaron sus cuerpos allí, preparando el terreno para otras formas de vida en el futuro. Ahora la vida crecía sobre la tierra. Mientras que las plantas poblaban la tierra, dos nuevos tipos de criaturas aparecieron en el mar. Uno de ellos fue el pólipo de coral, que ayudó a construir la tierra porque consumía sales en el mar. El otro animal tenía un esqueleto interno. Hasta entonces había animales que tenían el esqueleto fuera de su cuerpo. Este fue el comienzo de los animales con columna vertebral. Este animal se convirtió eventualmente en el pez, pero estos peces eran diferentes a los peces que tenemos hoy. Eran enormes, con placas duras en el exterior para protegerse. Se escondían en el fondo del mar, con las placas al descubierto, y esperaban hasta que un poco de la cena flotara cerca. Abrían la boca y se tragaban todo. Algunos podían nadar muy rápido y desarrollaron aletas móviles para nadar mejor. Entonces, la tierra comenzó a emerger. Algunos lugares donde estaba el mar se convirtieron en tierra, y los lugares donde no llovía comenzaron a secarse. Imaginen cómo sería vivir en uno de estos lugares. El agua era necesaria para poder vivir, pero se estaba secando. Los peces empezaron a pensar qué debían hacer ahora que estaban en la tierra. Tuvieron que cambiar o morir. Así que construyeron un saco interior en su cuerpo para guardar el agua y para poder respirar. Y así se inventó el secreto de la respiración fuera del agua. Y así llegaron los anfibios, los animales que pueden vivir en la tierra y en el agua. Como ya no necesitaban aletas, su cuerpo cambió y se convirtieron en las patas para caminar. Algo maravilloso sucedió cuando llegaron los anfibios. El sonido de la primera voz en la faz de la tierra. Hasta que los anfibios llegaron con sus voces, solo se había escuchado el sonido de la lluvia sobre las rocas o el retumbar de un trueno. Imagínense lo emocionante que hubiera sido escuchar ese primer sonido de la tierra. Mientras tanto, las plantas habían dejado el mar. Aumentaban en tamaño y variedad, porque podían fabricar su propio alimento con el aire y la luz solar. Entonces aparecieron los insectos. Los anfibios solo tenían un pequeño problema. Necesitaban estar cerca del agua para evitar que su piel se resecara. Algunos querían salir del agua. Querían ser independientes y poder viajar. Querían comer las plantas que crecían más lejos. Pero ¿cómo lo lograrían? Pensaron y pensaron. Tenían que salir del agua. Así, poco a poco, se desarrolló un animal con un tipo de piel
que no se secaba. Sus huevos estaban protegidos por una cáscara. Ya no había ningún problema. Eran los reptiles. Tenían una piel que podía resistir el sol. Ahora podían moverse por toda la tierra. Y entonces, ¿qué pasó? Habían muchas plantas y anfibios. Los reptiles tenían todo lo necesario para vivir y crecieron y crecieron. Nadie podía detener a estas criaturas. Se convirtieron en los amos y señores del mundo. Se apoderaron de la tierra y los mares e incluso del aire. ¿Te imaginas cuáles son esos grandes reptiles? Aquí vemos unas de esas criaturas. ¿Sabes lo grande que eran estas criaturas? Algunos medían hasta 70 metros de largo. Tenían una cabeza tan grande como el cuerpo de un hombre. Si nuestro salón mide 7 metros de largo, imagínate, este animal podría llenar 10 salones como el nuestro. Había algo extraño en esa criatura. Tenía 2 cerebros, uno en su cabeza y uno cerca de su cola, por lo que los mensajes de la cola no tenían que viajar todo el camino hasta la cabeza y podía actuar más rápido. ¿Te imaginas cómo se sacudía la tierra con estas enormes criaturas que lo pisoteaban todo? ¿Cómo se alimentaban? Estos animales tenían todo lo que querían. Los pequeños animales no tenían ninguna oportunidad de sobrevivir contra estos grandes animales. Por eso, los pequeños huyeron hacia las partes frías, donde los grandes reptiles no podían vivir y no los alcanzarían. Poco a poco, estos animales desarrollaron pelo o piel y una forma de mantener su sangre caliente sin la luz del sol. Fueron las primeras aves y los mamíferos. ¿Qué pasaba con sus huevos? Ellos sabían muy bien qué sucedía cuando no estaban protegidos, por lo que algunos comenzaron a llevarlos dentro de su cuerpo. Las aves, sin embargo, no podían llevar sus huevos y volar, por lo que construyeron nidos para sus huevos. Una de las aves siempre cuidaba el nido hasta que crecían las crías. Los mamíferos mantuvieron sus huevos dentro de ellos. Cuando nacían sus crías, se alimentaban de su propia leche. Esto era muy nuevo. Ningún otro animal había hecho esto antes. Otros animales dejaban sus huevos y a veces eran devorados por otros animales. Las crías tenían que cuidar de sí mismas, pero las crías de las aves y de los mamíferos se mantuvieron con sus padres hasta que pudieron valerse por sí mismos. El clima empezó a cambiar. Comenzó a hacer más frío y más frío. Los dinosaurios desaparecieron. Aunque hay varias explicaciones de por qué sucedió esto. A continuación, los mamíferos prosperaron, crecieron y crecieron. Ya podían estar en todas partes. Había animales gigantes, como hipopótamos, ballenas y elefantes. Los mamíferos se adaptaron bien, incluso cuando llegó una glaciación y las enormes capas de hielo cubrieron una gran parte de la Tierra. Se movían por toda la Tierra en busca de comida y un clima más cálido. Al final,
Ninguno de los mamíferos gigantes sobrevivió. Algo muy emocionante ocurrió hacia el final de esa glaciación. Un nuevo tipo de criatura emergió. No tenía dientes afilados para comer, ni enormes garras para luchar, ni la piel gruesa, pero recibió 3 dones especiales para sobrevivir. ¿Puedes pensar en qué criatura será? Vean, miren todo lo que tuvo que pasar para que el ser humano apareciera. Los seres humanos no habrían podido sobrevivir si hubieran surgido aquí o cuando las plantas empezaron a crecer sobre la tierra. Al final, sin embargo, todo estaba listo para la humanidad. Si la tierra tuviera voz, habría dicho: he extendido mi mismo espesor, con alfombras de pasto para sus pies, para que puedan caminar sobre un suelo blando. He puesto flores en mi pelo y me he cubierto de joyas para su placer. Mis armarios están llenos de leche, de carnes, de frutas. Abajo, en los sótanos, están el carbón y el hierro. Todo está listo. Es hora de que ustedes, los seres humanos, vengan. Y por eso estamos aquí. Todo estaba preparado para nosotros y ahora somos parte de la historia.